Y vamos a comenzar con nuestra unidad número 3 de nuestra serie de Romanos. Ya hemos estado viendo, eh, pues a partir del capítulo 1 al capítulo 5, eh, el tema pues central de la carta de Romanos, la necesidad del Evangelio, como Pablo básicamente da una clase hermenéutica, una clase acerca de de qué significa el Evangelio y cita escrituras, cita ejemplos. Entonces es una forma muy sencilla de poder entender la carta de Romanos. Es una enseñanza acerca del Evangelio, ¿no? Ya vimos que el Evangelio pues es una necesidad para todos y después él arremete diciendo que, dando ejemplos de cómo Jesús es la respuesta a la necesidad que todos tenemos. Jesús es la respuesta máxima que Dios envía y de ejemplos de cómo Jesús y la fe en Jesús es lo único que nosotros tenemos que empezar a enfocarnos, ¿no? Ahora vamos a ver en la unidad 3 parte del poder del Evangelio, que vamos a entender cómo el Evangelio se vuelve esta respuesta. Vamos a entender cómo el Evangelio puede darnos la salvación, como la noticia de que Jesús vino a morir por nuestros pecados, cómo esto afecta y qué repercusiones tiene en nuestras vidas si nosotros creemos en esto. Entonces, esto es una clase que me emociona porque vamos a poder tener más herramientas para nosotros al momento de compartir a otros, que sepan, que podamos decirles qué es el Evangelio, qué poder tiene, qué van a empezar a recibir aparte del Evangelio, a partir del Evangelio. Y también es una clase increíble para nosotros que somos creyentes, porque nos va a ayudar a entender más nuestra propia doctrina. Hoy vamos a ver únicamente en el capítulo 6. Ahí nos vamos a enfocar la clase de hoy. Se llama, o el tema central del capítulo 6 de lo que vamos a aprender hoy es libres del pecado para vivir en Cristo. ¿Sale? El Evangelio no solo nos perdona, nos libera del dominio del pecado. Creo que esto es algo increíble para cualquier creyente. Yo les comparto como mi experiencia personal como discípulo en la iglesia. Fue difícil al inicio poder soltar el pecado, aun a pesar de que yo había recibido el bautizo, aun a pesar de que el Espíritu moraba en mí, había todavía remanente de mi actitud, de mi facilidad para volver al pecado. Para mí, yo definitivamente siento que mi conversión fue compleja, ¿no? Pero algo que creo y que entiendo es como el poder del Evangelio sí nos está liberando del pecado. Es un proceso continuo, es un proceso eh, paulatino. Algunas personas sueltan pecados muy obvios al inicio, por ejemplo, el pecado del alcoholismo, por ejemplo, el pecado de la inmoralidad. Algunas personas, no sé, se tuvieron que casar, algunas personas dejaron pues algunas adicciones. Eso es increíble, la verdad no le restamos mérito, pero hay pecado en nosotros todavía, ¿no? El pecado pues, el carácter puede ser, ¿no? Los ejemplos puede ser todavía no somos maduros en la fe. Entonces, este es el poder que tiene el Evangelio. Poco a poco nos va transformando y nos libera del dominio. Eso es lo más increíble. Ya no estamos dominados, ya estamos, ya tenemos cómo luchar, cómo defendernos. Ya no es que pecamos y ni siquiera nos importa o ni siquiera estamos conscientes. Con el poder del Evangelio, de Jesús, de sus enseñanzas, empezamos a tener herramientas. Como lo hemos platicado antes, tenemos con qué combatirlo. Nuestro escudo, nuestra espada, nuestro casco, nuestra armadura, ¿no? Entonces vamos a ver si es esto lo que nos dice
el capítulo 6, ¿no? Porque, bueno, esto es la introducción, pero vamos a leerlo de cuenta propia. Vamos a empezar, bueno, aquí les muestro un poquito cómo vamos a ver el versículo del 1 al 2. Me gustaría que alguien me pudiera ayudar a leer versículos 1 al 2 de Romanos 6. ¿Quién se anima? Voy. Ah, muy bien, Toño. Muchas gracias. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, Jesús en realidad, fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, de modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Muchas gracias, Toño. Tenemos aquí la primera visión, ¿no? Permitir, la primera pregunta y reflexión que hace Pablo. ¿Qué concluiremos, no? Dice, o sea, si ya él habla se refiere a los capítulos anteriores. Si es por medio de la fe que somos cambiados, si ahora hay sola alegría, ahora hay paz. En Adán había muerte, pero en Jesús hay vida. ¿No? La muerte de Jesús justifica todos los pecados, es como decía a Pablo en los capítulos anteriores, y ahora dice, ¿qué concluiremos? O sea, es decir, significa entonces que vamos a persistir en el pecado, ¿no? Porque es una pregunta que a lo mejor las personas acusaban a los cristianos de estar enseñando. Esto es, hay que entenderlo en el contexto de la época donde se escribió esta carta. Nosotros pues no creemos esto, pero puede haber gente que lo diga de esta manera, que así es como interprete el Evangelio. Es que el cristianismo es una hipocresía, pueden decirlo. ¿Por qué? Porque tú puedes ser malo toda la vida y nomás con que al final de tu vida te arrepientas ya que tengas 90 años y digas, Dios, perdóname, y ya con eso. Sí, obviamente pues son ejemplos muy extremos, pero hay gente que llega a verlo así. Bueno, tú podrías decirle, vamos a leer la carta de Romanos y ahí te van a enseñar qué significa de verdad el Evangelio. En la carta de Romanos, Pablo trata el mismo tema. Significa entonces, como Jesús nos perdona, como Jesús justifica todos nuestros pecados, significa entonces que vamos a persistir en el pecado. Esta es la pregunta, para que la gracia abunde. O sea, yo puedo seguir pecando y de todos modos tengo la gracia, ¿no? Es como si fuera un permiso para hacer lo que sea, porque yo ya tengo el perdón. Esta es como una pregunta y puede ser una buena forma de entender nuestra doctrina. ¿Podemos persistir en el pecado solo porque pues Jesús ya nos perdonó? Vamos a ver qué dice Pablo. De ninguna manera, dice en el segundo. Ya está, no, no podemos. Pero bueno, vamos a ver cómo lo explica. Dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿Cómo vas a seguir viviendo en el pecado? Es la pregunta que nos hace. Es la pregunta que debemos hacernos actualmente todos nosotros. ¿Queremos seguir viviendo en el pecado? Como te decía al inicio, a lo mejor es sencillo para algunas personas decir, no, pues yo ya no apuesto, yo ya no me embriago desde que me bauticé, yo ya hice esa promesa, ¿no? A lo mejor estás diciendo, yo ya no vivo en el pecado, pero por ejemplo, yo les daba mi caso, en mi caso yo seguía pecando, yo seguía tomando, yo seguía saliendo por las noches,
seguía batallando con las drogas, a lo mejor me calmé los primeros meses, pero recaí, o sea, esa era la pregunta que yo tenía que estarme haciendo. ¿Puedo seguir viviendo en el pecado? Entonces, a lo mejor no aplique hoy específicamente para tu caso, pero esta es una herramienta que puedes utilizar para alguien que el día de hoy sigue viviendo en pecado. ¿Acaso no saben ustedes, dice el versículo 3, que todos fuimos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús? En realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Bueno, esto significa entonces, teológicamente, esto ya es una cuestión espiritual. A lo mejor no es tan fácil entenderlo, porque tú no sientes como que una muerte, ¿verdad? No es una muerte como literal, no es una muerte de que hayas dejado de latir tu corazón, pero es lo que Pablo nos está enseñando, es lo que significa, es lo que representa. Dice, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Esto es lo que sucede de manera espiritual, aunque quizás no lo vemos físicamente ocurriendo, nos está enseñando Pablo que esto sucede en el bautizo. Entonces, mira, aquí tenemos otra defensa importante acerca del proceso del bautizo. Yo sé que en la iglesia de Cristo el bautizo es casi casi el inicio de nuestro proceso de membresía. Hay iglesias cristianas el día de hoy que no bautizan o que consideran que el bautizo solamente es algo público, pero aquí Pablo nos está diciendo otra cosa. Pablo nos está diciendo que con el bautizo estamos participando en una muerte espiritual. ¿Qué pasa con la gente entonces que va a la iglesia y no se bautiza? ¿Les estará faltando algo? ¿Les estará faltando participar en esta muerte espiritual? Bueno, habría que seguir leyendo más la Biblia para poder concluir estos debates, ¿no? Pero al menos Pablo ya está dando su postura. En el 4 dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, hablando de Jesús. De modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Ok, no solamente participamos en la muerte de Jesús. Dice, así como Jesús también resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Creo que esto es lo importante de lo que está dándonos a entender Pablo. El poder del Evangelio es el título de nuestra clase, perdón, de esta serie, de este siguiente punto que escribe Pablo. Libres del pecado. ¿Por qué? Porque con el bautizo morimos. El bautismo morimos a nuestro viejo ser y resucitamos a una vida nueva. Es decir, a lo mejor en mi caso, yo creí que no había muerto completamente, que quizás me bauticé mal, o sea, son ideas que la verdad la gente puede llegar a tener. Es en serio, hay gente que puede llegar a pensar, es que entonces no me convertí correctamente, entonces Dios me tengo que volver a bautizar. O sea, son estas ideas que pueden llegar a tener las personas. Pero bueno, aquí con estas escrituras yo estoy entendiendo, mira, sí, yo también morí a ese viejo yo durante el bautismo. Nada más que durante la vida nueva pues estaba todavía teniendo estas luchas con el pecado. Sin embargo, yo ya podía salir del dominio, ser liberado del dominio del pecado, porque ya había recibido el perdón, yo ya tenía el sello y el Espíritu de Jesús, de Dios, que me iba a ayudar a iniciar este proceso de liberarme del pecado. Entonces, eso es importante entenderlo, porque no, como decían alguna vez mis discipuladores,
Cuando te bautizas no es como una vacuna de que ya nunca vas a pecar. No es como la cura de que ya tú ya eres santo a partir de... Estás siendo adoptado, pero como toda nueva vida, vas a empezar siendo débil y vulnerable espiritualmente. ¿Qué necesita un bebé cuando es recién nacido? Pues necesita nutrición, necesita cuidados, necesita que lo estén vigilando, que lo cuiden de qué hace, de cómo, si sigue respirando, que lo cuiden de que de que pueda eructar para que no se vaya a ahogar con la comida y el reflujo. ¿Sabes? Así también es la vida en Cristo. En un inicio comenzamos, o sea, es como lo que hablábamos del conocimiento, del árbol del conocimiento en Génesis. Y esto me ayudó mucho esta Martita a entenderlo, ¿no? De cómo cuando Adán y Eva quieren comer del árbol del fruto de la sabiduría, pues es como si ellos quisieran sabiduría inmediata, pero nada de esta vida es sabiduría inmediata. Sí, el poder de Dios en la vida de las personas no es un poder de como magia y ósmosis, de que de repente ya eres santo. Es un poder de transformación. Es un proceso. Yo no dudo que Dios sea capaz de cambiar nuestro corazón. En la Biblia hay ejemplos, pero yo creo que Él quiere enseñarnos a través del proceso para que no se nos olvide, para que la enseñanza, para que el trabajo sea, no, nos dignifique y digamos, mira, yo logré con el poder de Jesús, con su acompañamiento, pero mira, ahora yo puedo hacerlo, Padre. Ahora yo puedo estar sin pecar. Es como cuando tienes, no sé, yo me imagino como a Dios con un niño, ¿no? Como cuando un padre le enseña a un niño a andar en bici. Al principio, ¿cuántas veces se cae el niño y cuántas veces lo levanta el padre? Pero cuando el niño madura, ya puede hacerlo por su cuenta. Es como si Dios quisiera esto para nosotros. Nos está dando la resurrección y la iglesia nos acompañamos, nos arropamos cuando somos jóvenes y débiles espiritualmente, cuando somos inmaduros, pero empezamos a meditar en la palabra, empezamos a practicar los principios de la Biblia y empezamos a ver cambios. Esto es por lo que estamos en la iglesia. Esto es por lo que necesitamos la iglesia cada domingo, cada miércoles. Es por eso que necesitamos de la Biblia todos los días. Si con solamente el bautizo ya fuera suficiente, entonces no habría necesidad de iglesia. No habría necesidad de seguir reuniéndonos, pues ya soy santo, porque ya me bauticé. Entonces, tiene toda esta profundidad. No solamente es la muerte y la resurrección, sino cómo se vive el proceso una vez que somos resucitados espiritualmente. Creo que es lo que estamos viviendo actualmente y gracias a Dios, gloria a Dios que tenemos la palabra que nos está enseñando. No es como tu primera vida. En nuestra primera vida, ¿quién nos enseñó la palabra? Quizás nadie. Quizás tú no conociste la palabra en tu niñez. Es como si hubieras vivido tu vida sin la guía, sin los cuidados necesarios. Pues obviamente por eso éramos esclavos del pecado, no teníamos quien nos enseñara, a lo mejor había un poquito de creencia religiosa, pero no era una vida agradable a Dios, no había un fundamento duradero, porque no estábamos escuchando la palabra. Y esto es la realidad de muchas personas el día de hoy. Ellos no tienen esos cuidados que un bebé necesita, hablando de forma espiritual. Así está el mundo actualmente. Sin embargo, cuando conocemos de Dios, pasa un milagro. Cuando nos bautizamos, pasa un milagro. Muere nuestro antiguo ser, volvemos a tener una vida. Es como si volvieras a tener una segunda oportunidad sin tener que ser un bebé.
ya grande. A lo mejor espiritualmente todavía eres un bebé, pero ya tienes entendimiento, ya tienes la capacidad de aprender y a lo mejor esta vez no te tardas tanto en crecer. A lo mejor ya no te tardas 20 años en entender que el pecado está mal. A lo mejor en un año, 2 años, 3 años, cada quien. Pero este es el proceso, es increíble, ¿no, familia? Vamos a seguir leyendo en el versículo 5. ¿Quién nos quiere ayudar y apoyar a leer el versículo 5? Nada más del 5. Vamos a ver, déjame ver qué exactamente, permíteme. Vamos a revisar. Del 5 al 10, sí, del 5 al 10, por favor. Dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos... ¿lo tienes ahí? Aquí. Dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Muchas gracias, Mikey. En efecto, dice, si hemos estado unidos a Él en una muerte como la suya, también estaremos unidos a Él en su resurrección. Bueno, aquí está confirmando, ¿no? Cómo la resurrección sucede también al mismo tiempo que nuestra muerte espiritual. ¿Cómo podemos seguir viviendo en el pecado? Dice, ¿acaso no saben ustedes todo lo que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús? En realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Perdón, estoy leyendo una parte que ya había morido, disculpen. Dicen, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Bueno, creo que esto que leímos es precisamente esto que ya abordamos, ¿no? Eh, no solamente es la muerte, sino la resurrección. Quedamos libres del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él, ¿no? Dice, sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Entonces, esto es algo también que podemos señalar antes de seguir al siguiente punto. La vida que ahora, la nueva que tenemos, ya su destino ya no es la muerte. Esto es algo que podemos apreciar y valorar. Esto es parte doctrinal, esto es la teología de Romanos, la teología que Pablo maneja, es la doctrina que nosotros podemos sacar de estas palabras, es que nosotros ya no creemos en una segunda muerte de manera espiritual. Estamos ahora viviendo esta vida donde la muerte ya no es el destino, porque porque dice aquí, en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. Eso es increíble. No necesitamos volvernos a bautizar. Por eso no bautizamos a las personas que ya están bautizadas de forma consciente. Una vez más, en ocasiones hemos integrado personas que se bautizaron en otra iglesia y los integramos, hacemos una ceremonia de integración, pero no es necesario volverlos a bautizar. Bueno, es así como yo lo entiendo, ¿no? Está claro aquí en estas palabras y pues es importante poder saber de dónde.
surgen nuestras prácticas como iglesia, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a pasar a la siguiente parte. Eh, Tenemos todavía unos 10 minutos. Vamos a continuar a ver si alcanzamos a terminar y podemos platicar acerca de este capítulo que hemos leído, que está pesado, está cargado de simbología y para entenderle hay que entender los anteriores. Entonces, pues sí, es algo que nos puede dar mucho que hablar, ¿no? Sí podríamos dar clases sobre esto, pero vamos a empezar, chicos. La decisión diaria de presentarnos a Dios. ¿Qué querrá decir esto que es una necesidad diaria? ¿Alguien que pueda leer del 11 al 14, por favor? ¿Quién se anima, chicos? Chicos y chicas. Oh, Maki, gracias. Ya está, ya veo a Marianita aquí. Increíble. Eso es muy bueno. A ver, por ahí, Jackie, Su, Lupita, el buen Jaime, nos puedan ayudar a leer el versículos 11 y 14, 11 a 14. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, si quieres lo leo, pero lo leo de la pantalla. ¿No lo tienes en la pantalla para leer tu versión o lo leo en mi versión? No, tu versión, Maki, en este no pude separar las escrituras en la pantalla. Ah, ok. Del 11 al 14 dice. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Muchas gracias. Creo que es muy importante esta serie de versículos, chicos. Am, yo la tengo incluso subrayado en mi Biblia, ahora que lo veo. Dice cómo ahora que debemos considerarnos muertos al pecado, pero tenemos una nueva condición. Estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Y en el 12 dice entonces como el punto clave de lo que Pablo quiere enseñar. En mi versión dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Es decir, espiritualmente el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Nuestro espíritu está libre del pecado, pero oh sorpresa, seguimos teniendo un cuerpo. El cuerpo es el que sigue bajo las leyes de este mundo. Esto es algo bien importante. Es, Se puede entonces todavía tener encuentros con el pecado sin necesidad de ser esclavos del pecado. Eso es lo que nos está enseñando Pablo aquí. No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan esos malos deseos. Es decir, el cuerpo, hasta el día que recibamos un nuevo cuerpo, va a seguir teniendo deseos. Deseos que pueden ser buenos, pero también deseos que pueden ser malos. Lo que nos está diciendo Pablo es, no permitan que el cuerpo reine, que estos deseos reinen en su vida. No obedezcan estos deseos. Dice en el 13, no ofrezcan los miembros de su cuerpo, sus manos, tu parte más valiosa, tu boca, tu lengua, tus ojos. No ofrezcamos estos
herramientas, estos regalos que Dios nos dio, que son nuestros miembros, como instrumentos para hacer injusticia. Al contrario, diario, ofrézcanse bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Ahí es increíble cómo aquí empieza la instrucción. A partir de aquí, en Romanos, en todo lo que hemos estado viendo, empieza la instrucción. Antes, todo un proceso de Romanos es darnos doctrina, darnos teología, darnos una justificación, un entendimiento de todos estos conceptos del Evangelio, de la gracia, de la vida y la muerte espiritual. Y aquí empieza la instrucción práctica que podemos nosotros tomar ya en Romanos. Nuestro cuerpo nos va a intentar, a través de los deseos, llevar al pecado en muchas ocasiones. Pero nos dice ya Pablo, ustedes, cuídense, ustedes ganen a ese cuerpo, no obedezcan a ese cuerpo, más bien elijan y ofrézcanse para la justicia. Aquí ya vienen dos términos que no se habían utilizado quizás antes, la injusticia y la justicia. Muy increíble cómo nosotros podemos empezar a ser transformados. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué increíble. Vamos a leer lo último para que sí cerremos el capítulo 6 el día de hoy. Creo que es esta última serie de versículos nos va a dar la pauta para lo que vamos a leer ahora. En mi Biblia se titula Esclavos de la Justicia. Vamos a leer esta parte. ¿Alguien que me apoye, por favor, del 15 al 23? Yo. Adelante, mi hermana. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaban esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminaban en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Increíble, mi hermana. Muchas gracias. Pues finalmente aquí ya nos presenta esta dualidad. ¿Qué pasa con el pecado? Lleva a la muerte. ¿Y qué pasa con la obediencia? Nos lleva a la vida eterna, ¿no? Es, ya tenemos nosotros una oportunidad de combatir el pecado. Antes no la teníamos. Antes la ignorancia no nos permitía combatir el pecado. La ignorancia de la ley, cuando, como muchos vivimos quizás porque no conocíamos acerca de la palabra de Dios, pues no teníamos, como quien dice, una obligación de vivir bajo la ley. Pero aún así,
las consecuencias de nuestras acciones a qué nos llevaban, a vergüenzas, a ser instrumentos de injusticia. Lamentablemente, pues la ignorancia, una solución para no recibir el castigo eterno no es la ignorancia. Dejar al mundo así como están y les avisen. El mundo ya está encaminado a la muerte. El mundo ya está encaminado al pecado. Es, es por eso que no es tan sencillo como solamente dejar que el mundo haga lo que desee, que cada quien por su lado, que cada quien por su cuenta, porque cuando hablamos del mundo pensamos, o yo pienso mucho en los seres queridos que tengo que no han recibido a Jesús en sus vidas. A lo mejor no, tú tienes algún familiar, algún conocido que dices, bueno, no es tan malo, es buena persona, le echa ganas, es amable. Bueno, yo quisiera o yo desearía que esta persona pues conociera de Dios porque el camino sin Dios inevitablemente llega a servir a la impureza, inevitablemente lleva más y más a la maldad, ¿no? Y pues bueno, con estas escrituras terminamos. Ahora entiendo, o sea, yo lo que ahora finalmente comprendo después de todo lo que estudiamos hoy es cómo el Evangelio tiene este poder para liberarnos. Me quedo con esta enseñanza. El poder del Evangelio es que ahora yo voy a decidir sobre mi cuerpo. Ahora yo tengo el poder de dominar a mi cuerpo. Es decir, si me esfuerzo y obedezco a Dios, entonces sí va a haber un momento en donde va a haber momentos en mi vida donde yo vea mi pasado y diga, mira, el pecado ya no me dominó. Dios definitivamente me liberó de ser un esclavo del pecado. Y esto de qué me libró? De la vergüenza, me libró de la muerte espiritual y no solo eso, me conduce a una santidad y a una vida eterna. Es un gran trueque, yo diría, ¿no? Es algo tan bueno lo que recibimos, tan solo por la obediencia y por la creencia en Jesús, por la vida espiritual madura que elige el mejor camino al final de esta trayectoria, ¿no? Vamos entonces con eso a terminar nuestra grabación. Vamos a cerrar con esta enseñanza y finalmente vamos a dar tiempo a las preguntas, a los comentarios acerca de lo que acabamos de leer. Muy bien, vamos a hacer unas pequeñas conclusiones acerca de esta clase. La verdad es que es bastante información, pero vamos a poder tratar de cerrar con algunas preguntas, cosas que nos puedan ayudar a entender, ¿no? ¿Qué nos llevamos de manera práctica? Se habló acerca de el poder del evangelio, acerca del concepto de que ahora somos libres del pecado. Se habló de que el pecado no es la gracia no es una licencia para pecar, sino una nueva, un poder para vivir una nueva vida. Entonces, aquí empezamos con conceptos teológicos, conceptos un poquito como yo podría llamarlos espirituales, el concepto de una muerte espiritual durante el bautizo, de una nueva vida, un nuevo comienzo, pero también la parte de ahora tener la libertad del pecado. Una de las preguntas que podemos hacernos es ¿cuál es la diferencia entre pecar y vivir bajo el pecado? ¿No? ¿Qué significa caer en pecado y vivir bajo el pecado? Hay una diferencia. Yo he encontrado aclaración sobre esto en otras escrituras que nos ayudan a ver que ya no somos esclavos. Una cosa es
Me parece que es en Santiago cuando identifica cómo se consuma el pecado, cómo empieza con una idea, se vuelve acción y cuando da fruto, cuando se consuma, se vuelve muerte espiritual, ¿no? Creo que esta es la diferencia, el por qué antes estábamos muertos espiritualmente, porque vivíamos bajo el pecado. Vivir bajo el pecado es ni siquiera darte cuenta, ni siquiera que ni siquiera te importe. Es como dicen, cuando eres cristiano no es que no peques, es que pasa cuando pecas. Normalmente cuando tienes el espíritu y caes en pecado te sientes mal, empiezas a sentir remordimiento, culpa, te sientes vergüenza. Por eso Adán y Eva cuando pecaron se ocultaron. Esto es lo que sucede. En el mundo, cuando vivíamos bajo el pecado, ¿quién sentía vergüenza? Es más, hasta nos exaltábamos unos a otros por quién era más gandalla, por quién era más vivo, ¿no? Creo que esta es una diferencia importante sobre pecar y vivir bajo el pecado. Gracias a Dios, aunque caigas en pecado, ahora que tienes una vida nueva, tenemos la corrección de nuestro Dios. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de cambiar. Si ya en tu vida nueva empiezas a nuevamente a tolerar el pecado y la iglesia empieza a tolerar el pecado, bueno, el destino que toca para los que ya conocieron de Dios y siguen es un destino triste. ¿Qué significa? Pregunta número dos. ¿Qué significa para ti estar muerto al pecado y vivo para Dios? Bueno, ahora significa, yo podría responder diciendo que ahora vivo para Dios es muy, muy, muy claro en el versículo 22 del capítulo 6. Ahora hemos sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, entonces cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Esto es estar vivo para Dios. Esto es ponernos al servicio de Dios. Esto es elegir diariamente, constantemente, no avergonzar, no utilizar nuestros miembros nuevamente para volver a una esclavitud al pecado, no volver al lodo de donde fuimos sacados recién bañados, sino más bien usar ahora, convertirnos en agentes del bien, agentes de justicia, usar ahora nuestro cuerpo no para pecar, para avergonzarnos, para lastimar, sino usarlo para dar gloria a Dios. Y esto es un trabajo, esto es un proceso, es un estilo de vida. Eso significa para mí y no es tan sencillo. Definitivamente no es fácil. Empiezas como un niño, no sabes hacerlo muy bien, pero el Espíritu te va guiando y poco a poco vas desarrollando frutos, desarrollando dones y existe un gran cambio en tu vida. Y lo más increíble es que te vuelves como una luz o esa sal para el mundo. La gente se da cuenta. Entonces esto significa muerto al pecado y vivo para Dios. Pregunta número tres. ¿En qué aspectos necesitas afirmar tu nueva identidad en Cristo? ¿Cómo? Esta es más una cuestión personal. ¿Qué necesitas afirmar? Es decir, ¿qué necesitas ahora empezar a hacer? ¿Qué necesitas de manera proactiva eh, asimilar en tu vida? ¿Necesitas construir en tu vida para tu nueva identidad en Cristo? ¿En qué aspectos necesitas afirmarte como vivo para Dios y muerto al pecado? Esa es tu nueva identidad. ¿En qué aspecto necesitas afirmar tu nueva identidad? Am, ¿Qué pecado necesitas considerarte ya muerto? Wow. Bueno, esa es la pregunta constante de los cristianos y creo que
es triste que a pesar de los años la gente pueda seguir, los cristianos puedan seguir una vida sin haberse afirmado, sin haber realizado cambios. Creo que esto sucede mucho más seguido de lo que desearía yo ver. Y en mi vida ha habido pecados que fueron o que han sido una lucha mucho más larga de lo que deberían de ser. Creo que esta es una pregunta fuerte para cada uno. ¿Qué fruto? Pregunta número 4. ¿Qué fruto de justicia o santidad estás viendo en tu vida últimamente? Creo que para cerrar con un tono alegre, ¿qué fruto o santidad estás viendo en tu vida? ¿Qué estás cosechando? ¿No? ¿Qué santidad cosechas ahora? Mira, yo no había relacionado el fruto con la santidad y creo que ahora estamos entrando en esa nueva revelación, ¿no? ¿Quieres cosechar santidad? Pues ponte al servicio de Dios. Entonces ya estamos manifestando aspectos de la santidad. Eso es increíble, eso es algo para animarnos, eso es algo para reafirmar nuestro esfuerzo y la fidelidad de Dios. Am, yo agradezco mucho el poder cosechar nuevos hábitos en mi vida, la oportunidad de mantenerme puro de de las imágenes, am, de las tentaciones, ¿no? Es algo que como hombre pues quizás pueda ser difícil, pero es algo que yo agradezco, ¿no? Eh, qué frutos de justicia, a lo mejor las relaciones que yo he tenido con mis padres, con mi hermano, con la gente cercana, eh, creo que he sido más controlado en mis enojos, en mis ideas, en la hora de discutir, ¿no? Es algo que agradezco. También he visto gente que se acerca a mí a preguntarme, a pedirme consejos, incluso de amigos que a veces pensaba que ellos siempre me iban a ver como un pecador, ¿no? Como alguien, pues que no era muy diferente a antes, y creo que he visto esa oportunidad de ver gente buscándome para cosas que antes no lo hacía. Entonces siento que es algo que he podido estar cosechando yo personalmente. Pero bueno, esta es una pregunta que cada uno debe de hacerse, ¿no? Y creo que nos anima. Vale mucho la pena. Pues finalmente, como conclusión, ya no somos esclavos del pecado, sino hijos libres, siervos de la justicia y herederos de vida eterna, dice aquí. La verdadera libertad no está en hacer lo que quiero, sino en tener el poder para hacer lo que debo y amar hacerlo. Qué increíble. Pues vamos a pedir que Dios nos enseñe a vivir ahora como personas libres. Es una gran responsabilidad porque tu libertad la puedes utilizar para volver al pecado. Pero bueno, que nuestra libertad, Dios nos enseñe a ser obedientes, no por miedo, sino por gratitud y por amor a Jesús y a su evangelio. Pues con eso damos cierre a la unidad, a la primera clase de la unidad 3, libres del pecado para vivir en Cristo. Ojalá que con esto se entienda más todo lo que leímos, lo que compartimos. El capítulo 6 ha sido un capítulo retante, pero creo que podemos llevarnos algunas cosas prácticas y empezar a ver el fruto para cosechar, empezar a esforzarnos para cosechar santidad en algún momento. Gloria a Dios y hasta luego.